Vamos a bendecir su nombre, hermano, ahí donde usted está. Prepárese para alabar al Señor en esta mañana, bendecir todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo con nosotros. Gracias, Jesús. Esta mañana levantamos un clamor delante de ti, Señor. Hoy levantamos alabanza delante de ti, oh Jesús. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, y Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor. Tú eres Rey, oh Jesús. Tú eres el Señor, papá. Te bendecimos, oh Dios. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy, Sí, Señor. tu libertad Esa salvación para nuestro pueblo, Señor. Ármanos con ese valor, oh Jesús. lo que Queremos deseamos revolucionar, es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor. Tú eres Rey, oh Jesús. Tú eres Señor, papá. Hoy cantamos, Señor. Hosana a ti, oh Jesús. Hosana, 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 Y Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Y Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sí, Señor, una última vez, oh Jesús. Y Hosana, Hosana,
de nuestro pueblo, de nuestro país, oh Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios les bendiga y ahí todos los que están en sus hogares sean grandemente bendecidos. Y después de escuchar esa preciosa alabanza al Señor, vamos a tener la palabra de Dios, y creo con todo mi corazón que la palabra en esta mañana toca sus vidas. Y quiero hacer una corta oración para que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer, porque es poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, te honramos y te glorificamos y te damos gracias por la palabra, porque tu palabra es poderosa. Porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, tu palabra se cumple. Y esa palabra que va a ser predicada en esta mañana toca cada corazón, toca cada vida. Aleluya, para la gloria de su nombre. Bendigo a su pueblo y aquellas personas que también están viendo y escuchando, Señor, sean tocadas. Aleluya, los niños, los jóvenes. Toda persona, Señor, sea ministrada a través de la palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 15 en adelante. La palabra dice de esa manera: enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿no es este el hijo de José? Él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. He titulado estos pensamientos: ¿cuál fue la causa para que Jesús no pudiera o no hiciera milagros en Nazaret? Jesús en este pasaje estaba tratando con gente bien conocida. La ciudad donde se había criado, gente de la misma nacionalidad, todos judíos. Pero lo que hacía una diferencia tan enorme es que no aceptaron en ninguna manera que era el verdadero Jesús. Y lo rechazaron a tal punto que buscaron desaparecerlo, no solamente sacándolo de la ciudad, sino buscaron cómo matarle. Imagínense qué terrible lo que había en la gente, donde
se podía esperar una aceptación total y no lo fue así. Según los versículos 28 al 30 de este capítulo 4, es lo que le sucede o lo que hicieron con Jesús, donde dice: al oír estas cosas, todo en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces aquí encontramos la intención de la gente, la oposición tan grande que hubo en ese momento. Y como punto número 1, yo quiero que veamos algo muy importante para iniciar qué fue lo que para ellos no fue aceptado. Y, amados hermanos, ¿qué fue lo que leyó Jesús? ¿Cuál fue el pasaje que le dieron para que leyera? Y se encuentra en Isaías 61, 1, que es lo que dice exactamente el versículo 18 de este pasaje de Lucas 4, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amados hermanos, esto que sucedió en este lugar no fue ninguna casualidad, porque cuando Jesús dijo en el versículo 21 también de acá de Lucas 4, donde dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y el versículo 20 dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hermanos, lo que quiero que veamos es que con qué seguridad dijo Jesús esto, qué convicción, y esto fue causa de repudio, de rechazo. Hermanos, cuando Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, esto, o sea, la convicción, la certeza, la seguridad de Jesús para decir esto delante de esta gente. Esto causó molestia, esto causó un choque hacia la gente que estaba escuchando esto. ¿Por qué les causó esto? Porque Jesús estaba seguro de lo que estaba diciendo. Jesús estaba viviendo lo que este pasaje dice. Entonces, cuando hay gente que está escuchando y no tienen lo que, o no están de acuerdo, y aquí están en desacuerdo, estaban en desacuerdo con lo que Jesús estaba leyendo, pero tenía que ver con él mismo. Y no solamente tenía que ver con él mismo, sino lo que él realmente estaba viviendo. Y esto es importantísimo. No es solamente algo de estar leyendo, sino la vivencia que tenía él con la misma presencia de Dios, con el mismo Espíritu Santo. Y por eso les causó para ellos un gran daño, una gran molestia. Aleluya. Y cuando él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar, para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los quebrantados de corazón. Hermana, hermano, es el Espíritu Santo que liberta hoy. Es el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo que sana en todas las dimensiones hoy. La palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí
hay libertad. Allí hay libertad. Y eso era lo que Jesús tenía. Y eso era lo que Jesús estaba leyó ahí. Y eso era lo que Jesús estaba viviendo. Hermanos, la importancia de que usted y yo podamos decir, el Espíritu del Señor está conmigo. Y es que la palabra dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y es que el Espíritu Santo, lo que he señalado, las cosas que Él hace, y no solamente las hizo por medio de Jesús en aquella ocasión, hoy las hace el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Hermanos, esta expresión es tremenda. Y por eso la oposición que hubo ahí era porque la gente, en primer lugar, no habían aceptado que Él era el Cristo verdadero de ninguna manera. Entonces hubo un gran rechazo, un gran repudio, pero Jesús lo que estaba leyendo, y por eso Él dijo, hoy esta palabra se ha cumplido delante de vosotros. Hermanos, eso les cayó a ellos demasiadamente mal. Aleluya, y Dios nos ayude a ser gente siempre con esa convicción en el Espíritu Santo, con esa certeza como la certeza que tuvo Jesús para decir lo que dijo ahí. ¿Cuánto da gloria a Él? Punto 2. A Jesús les dice, de aquí en adelante, el problema que tenían y el por qué los milagros no iban a acontecer. Jesús se lo dice claramente en el versículo 22 de este capítulo 4 de Lucas. Dice, todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y vea la parte final, decían, ¿no es este el hijo de José? Esta expresión, ¿qué quiere decir? ¿O qué quiso decir? ¿O qué le dijeron? Sí, nosotros conocemos quién es el Padre de Jesús. Y en otras versiones dice, no es el hijo del carpintero. O sea, ¿qué autoridad, qué poder? ¿Quién es este? Aquí es donde empieza el asunto, donde Jesús se menosprecia, o más bien lo menosprecian, no se menosprecia, a Jesús lo menosprecian ahí. Ahora, esto que dijeron es nada más eso. O sea, en otras palabras, este no es el hijo de José, nada más. Y hay un pasaje también aquí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 18 al 20, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y quiero que veamos, y lo voy a leer este pasaje, para que veamos la importancia, por qué Jesús hace este tipo de preguntas. 9:18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. El verso 20 dice, Él les dijo, a vosotros, ¿quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Hermanos, ¿por qué Jesús hace esta pregunta a sus discípulos? Jesús sabía lo que decía la gente.
Y lo que dijeron de Jesús en el pasaje que hemos leído acá en el capítulo 4, hermanos, eran las mismas preguntas o lo mismo que decía la gente. Pero lo que, con la firmeza, con la convicción que Jesús dijo acerca de él, y especialmente del Espíritu Santo. Hermanos, por eso cuando Jesús les dice a los discípulos, ¿y ustedes quién dice que soy? ¿Y ustedes qué dicen de mí? Hermanos, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí no deja duda, aquí no deja incredulidad. Y tenemos que cuidarnos con la duda, tenemos que cuidarnos con la incredulidad. ¿Por qué tenemos que cuidarnos? Porque veamos lo que pasa en su propia tierra, en Nazaret. Hermanos, cuando Pedro responde de esta manera, eso Jesús lo sabía de lo que se iba a responder, pero hermanos, Jesús quiso escuchar a sus propios discípulos afirmar, así como él dijo lo que dijo cuando él dijo delante de toda la gente en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Hermanos, Jesús dijo esto con tanta seguridad. ¿Y cómo le responde Pedro a Jesús aquí? Amén. Importante. ¿Cómo en realidad nosotros decimos? ¿Cómo nosotros aceptamos la palabra? ¿Cómo nosotros realmente tenemos convicción y debemos de tener y de seguir teniendo convicción? Por eso es de suma importancia en este capítulo 9, versículo el 20, donde Pedro responde: el Cristo de Dios. Ahora, Jesús sí sabía el problema de ellos. Yo he mencionado en algunas ocasiones que la incredulidad en la gente, o sea, que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, no afecta para que el Señor haga milagros y sanidades. Porque ¿por qué digo esto? Porque quien tiene que tener esta convicción es quien va a orar para que sucedan cosas en medio de gente incrédula. Pero el problema, hermano, radica cuando hay gente que conoce, que tiene conocimiento de Jesucristo, que tiene conocimiento de la palabra y hay incredulidad. Esto sí es un problema serio. Por eso nosotros tenemos que erradicar toda incredulidad, toda falta de fe como pueblo de Dios. Usted y yo tenemos que pedirle al Señor: perdóname de toda incredulidad, de toda duda a la palabra de Dios, porque ahí sí hay un problema grave. Oh, Dios nos ayude. Aleluya. Veamos lo que dice el versículo 23 del capítulo 4 con respecto a lo que estoy hablando. 4:23. Aleluya. La gloria para Jesús. La palabra dice, Él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Hermanos, qué tremendo es esto. Esto es una incredulidad, pero grave, grave, grave. Médico, cúrate a ti mismo y haz las señales que hiciste en Capernaum, hágalas aquí.
O sea, de ninguna manera nadie dijo, nosotros estamos creyendo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Nadie estaba creyendo que Él era el que hacía y que puede y que hace hoy cosas tremendas, poderosas. Aleluya. Santo. El punto 3. Jesús hace referencia que por el mismo problema de rechazo e incredulidad, en un tiempo de tanta sequía, Dios tuvo que enviar al profeta Elías a una viuda fuera de Israel para que hacer un milagro donde fue provisto de harina y aceite, no solamente para él, sino para esa viuda. Y Jesús tocó este mismo asunto ahí. Y les dijo ahí en el versículo 25 y el 26 de este capítulo 4, dice la palabra: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Esto es tremendo. ¿Por qué Dios usó esto? Porque Dios sabía de antemano la semejante oposición que había en su propio pueblo. Y hermanos, por eso digo, y tengamos cuidado con lo que es la incredulidad. Porque lo opuesto a la fe es la incredulidad. Y creo que la predicación del jueves, un día de estos, yo hablé de la fe. Y hermanos, lo opuesto a la fe es la incredulidad. Y nosotros, y vuelvo a repetir porque hace un rato lo dije, por favor, que no haya incredulidad en nosotros. Aleluya. Porque vea lo que sucede aquí. Y yo quiero que vayamos a la palabra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 2, dice: de Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hermanos, ¿qué encontramos aquí? No solamente vemos que cuando hemos leído en el versículo 26, donde la palabra, no, perdón, más bien el versículo 13, donde la palabra dice ya leída, pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, no lo harías, cuanto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio. Aquí, aunque Naamán estaba un poco indispuesto, vemos que hubo gente que Dios le usó para decirle, para animarlo, para que hiciera lo que se le había dicho. Y de hecho, cuando vemos lo que sucede en el versículo 14, descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aquí acontece el milagro, acontece un milagro de sanidad. Es impresionante lo que sucede en este momento cuando Jesús usó el ejemplo para dar a conocer que habían en Israel
leprosos, pero no fueron sanados, no enviaron, o Eliseo no fue enviado para que ellos recibieran sanidad. Pero aquí encontramos que fuera de Israel, Naamán recibe esta sanidad. Y es importante, hermanos, que por medio de la obediencia a la palabra, aleluya, a la palabra de Dios, hoy se dan sanidades. Y de esto estoy seguro porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es nuestro sanador. Él es el Dios todopoderoso que hace cosas tremendas hoy. Y cuando encontramos la situación de un hombre que no tenía salud, recibe salud en aquel momento porque simple y sencillamente decidió a obedecer. Y es lo que nosotros hoy tenemos que hacer y cuidarnos de toda duda, de toda incredulidad, y obedezcamos a la palabra de Dios, aleluya, porque en Él sigue habiendo sanidad. Yo quiero en esta mañana orar por las situaciones que ustedes estén pasando, cualquiera que sean, ya sea que usted diga o ha pensado o ha visto, se ha quedado sin trabajo, hay alguna necesidad en tu casa. Yo quiero orar, y si usted también tiene una situación de salud, porque por la palabra de Dios, por el poder de Él, hoy suceden cosas como esto que vemos. Y esto es real, y nada más lo que hoy tenemos que tener, esa convicción, esa certeza, eso que hubo en estas personas, de creerle a Dios y recibir lo que Él realmente puede hacer. Porque sí, lo creo con todo mi corazón. Jesús puede sanarle, Jesús puede proveer ahora en esta misma mañana, que este día sea un día de gloria, de muchísima bendición, como tal vez usted antes no lo había experimentado. Hoy experimente algo totalmente diferente, porque el poder de Dios lo hace. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, gracias por tu bendita palabra, aleluya. Y gracias, Señor, por estas cosas que vemos que sucedieron y suceden hoy. Como Elías fue enviado a aquella mujer completamente pobrecitita, donde no había nada, pero hubo una palabra de parte suya cuando le dijo que no iba a escasear la harina, ni iba a escasear el aceite. Aleluya, y esa fue la realidad. Tú diste comida para Elías y para esa viuda. Aleluya. Oh Dios, gracias porque tú provees hoy, tú bendices a mi hermana, a mi hermano, Dios mío, cualquiera que sea la necesidad. Aleluya, y ahí donde tú estás y has tenido alguna situación de enfermedad, pon tu mano sobre esa dolencia y declara la palabra de Dios y dígale a esa enfermedad, en el nombre de Jesús te vas ahora mismo recibo la sanidad de parte suya, ahora mismo soy sana, ahora mismo soy libre de toda aflicción, ahora mismo, aleluya, recibo de ti, porque la presencia tuya, oh Dios, me da convicción, aleluya, para esto que estoy orando, para esto que estoy creyendo, Dios mío. Hay poder, Dios mío, en ti. Aleluya, su poder se manifiesta en esta mañana grandemente en cualquiera de estas dos cosas que hemos señalado, Dios mío, y lo ha señalado tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendiga en el nombre de Jesús. Gracias damos porque mi hermana, mi hermano, esa familia testifica de los milagros tuyos y de ese milagro que tú has hecho y sigues haciendo hoy. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Que Dios les bendiga grandemente y que este día sea un día de muchísima bendición para cada uno de ustedes. Hermanos, les recuerdo que siempre vamos a estar teniendo prédicas los martes, los jueves, los domingos, y que ustedes de verdad conectados con este canal para que siga siendo bendecidos. Y también les recuerdo, hermanos, que si usted necesita enviar una petición de oración por alguna necesidad, lo haga con confianza. Estamos dispuestos para hacerlo y de verdad nuestro anhelo es que ustedes reciban de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús.